Hola, bienvenidos entonces a esta clase práctica eh, de lo que estuvimos viendo en la clase del día de hoy, donde hablamos de la rentabilidad del activo neto de operación, donde hablamos de el ROA, el ROE, inclusive hablamos un poquito del ROIC y hablamos de la rentabilidad del activo neto de operación y que para eso utilizamos el WACC o el costo de capital o el costo promedio ponderado de capital. Y de alguna manera estuvimos calculando un poquitico esos eventos. Entonces, por aquí voy a revisar yo, voy a abrir acá una pestaña nueva, donde la vamos a llamar, donde vamos a hablar sobre todo el tema de la RAM. Entonces, aquí por ejemplo, voy a decir que en este caso, pues estuvimos hablando de la ROA, que la ROA va a ser la rentabilidad sobre el activo. Entonces, para sacar este dato, pues obviamente me voy para el balance general y decimos que primero me voy para el estado de resultados y digo que es la utilidad neta sobre el total de activos. Aquí vamos a pasar y decimos que esa va a ser la rentabilidad del activo. Y tenemos el ROE, que dijimos que iba a ser la rentabilidad sobre el patrimonio, es decir, sobre lo que invierte un socio, y decimos que iba a ser la utilidad neta sobre el total del patrimonio. En este caso, vemos esta rentabilidad sobre el activo, que esta rentabilidad sobre el patrimonio, que esta es la que se compara con las diferentes inversiones que hay en el mercado. Entonces, por ejemplo, ¿con qué la puedo comparar? Un CDT en este momento me puede dar alrededor de un 5%, un 6%. Entonces, miren que aquí estoy solamente 3 puntos por encima de, de este indicador, lo que quiere decir que, hombre, pues eh, yo hasta siendo un inversionista, pues puedo revisar si saco toda la plata que tengo invertido en esta compañía y lo meto en un CDT y no corro tantos riesgos, ¿cierto? Que sería el pensamiento que podría obtener uno. Que si compro una propiedad raíz que me cuesta alrededor de 200 millones de pesos y que me puede dar en renta alrededor de un 6% al año y que me puede dar en valorización un 10%, entonces hombre, ya tengo un 16, pues va a ser mayor que esta rentabilidad sobre el patrimonio, pues obviamente acá se nota que la empresa pues está en una dificultad, está en una crisis, donde en las crisis pues o se piden bastantes créditos, que aquí vamos a mirar si se han pedido créditos, vamos a ver aquí las obligaciones de corto plazo, no, antes las está bajando, y las obligaciones de largo plazo, no, antes las está bajando, o sea que viene pagando cumplidamente sus créditos. Revisemos si de pronto el capital ha aumentado, no, tampoco ha aumentado pues las otras reservas. Pero entonces miren que en este caso, pero miren que por ejemplo la utilidad del ejercicio viene disminuyendo. Entonces es una empresa que en este momento está en una situación un poquito delicada y que hay que empezarle pues a ayudar con todos estos temas y que para eso sacamos pues como tal la palanca de crecimiento. Aquí ya después de sacar este, pues entonces dijimos que ahí sí íbamos a hablar del RAN y que para hablar del RAN hablábamos del costo del capital promedio ponderado del WACC. Como aquí no tenemos datos del ejercicio, pues nos toca suponer los datos del ejercicio. Pues yo aquí voy a poner como solamente dos tipos de deuda, que son las obligaciones de corto plazo y voy a poner las obligaciones de largo plazo. Entonces les voy a contar qué es lo que voy a hacer acá. Entonces recuerden que habíamos hablado que el WACC se componía de dos partes, que iba a ser la estructura que tenía con base el patrimonio y la tasa de oportunidad que tiene el inversionista. Y otra parte que iba a ser la parte de la deuda
con el costo promedio ponderado de la deuda y demás. Entonces, para poder sacar eso, pues primero necesito sacar el costo promedio ponderado de la deuda. Por eso digo que aquí voy a suponer demasiadas cosas. Por ejemplo, la tasa de oportunidad del inversionista la voy a suponer en el 30%. Aunque miren, revisemos bien, porque esta tasa de oportunidad del 30%, pues de pronto es para una empresa eh, que pueda ser un poquito más pequeña, que pueda ganar un margen mayor, pero acá vemos que es una empresa industrial, miren el ROE inclusive por donde está, yo podría pensar que en el 20% podría estar bien, o 25%. Y también voy a suponer cuáles son las tasas de intereses de las obligaciones de corto plazo y las obligaciones de largo plazo. Realmente una obligación de corto plazo, generalmente la tasa es más costosa, porque eso supone que son problemitas que estoy teniendo con la liquidez de mi empresa, y la liquidez de mi empresa siempre yo salgo a buscarla pues a una tasa de interés altica. Entonces supongamos que aquí yo estoy hablando del 25% de las obligaciones de corto plazo, y acá en el largo plazo, pues obviamente cuando yo tomo una obligación de largo plazo es porque es algo más planeado, que yo puedo suponer que puede estar alrededor de un 16% efectivo anual. Perfecto. Aquí están entonces ya las tasas, y voy a hablar de la tasa impositiva, que podemos hablar de un 35% de tasa impositiva. Entonces, ya aquí para ponerle más datos, pues estas son las suposiciones que estamos haciendo. Estas son las deudas o los ítems. Y aquí están las tasas. Y aquí están los valores. Entonces, por ejemplo, acá tengo la obligación de corto plazo, pues revisemos en el balance general a cómo está la obligación de corto plazo. Aquí está, la obligación en corto plazo está en 113.70 y la obligación de largo plazo está en 199.30. Muy bien, entonces ya aquí lo que voy a calcular es la tasa promedio ponderada de la deuda, para que me pueda dar pues como, como un dato que me sirva para el WACC. Voy a sacar para eso la participación, porque si yo tengo dos deudas que están a diferentes tasas de interés, pues obviamente es porque necesito saber cuál tasa realmente la que estoy pagando por todos mis créditos. Para eso, pues voy a sacar acá el total de cuánto debe la empresa, que en total debe 313. Voy aquí a correr esto un poquitico para abajo para que esto me dé campo acá. Este es el total. Entonces la participación de cada deuda en el total, pues la voy a calcular aquí. Aquí me da el 36.33 y aquí me da el 63.67, que los dos me deben sumar el 100%. Para sacar la tasa promedio ponderada de la deuda, pues lo único que tengo que hacer es multiplicar la tasa por la participación. Y eso me da ya un dato que finalmente lo que hago es sumarlo para que me dé la tasa promedio ponderada. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros realmente todo este dinero, los 313 que debemos, los debemos a una tasa completa del 19.27, o sea, reuniendo todas las tasas, reuniendo la participación de cada deuda en el total. Eso nos da a nosotros una tasa promedio ponderada del 19.27%. Entonces, ya ahí es cuando realmente pues ya tengo el dato que me va a servir para el tema del WACC. Entonces recuerden que en el WACC nosotros necesitamos varios datos. Voy a sacarlos por acá. Uno de los datos es la estructura deuda y la estructura del patrimonio. Y dijimos que en la deuda iba a ser lo que debemos, que está aquí en total pasivos, sobre la suma de lo que debemos más lo que tenemos, que en realidad es el mismo activo. Entonces aquí estamos dividiendo
el total del pasivo sobre el total de todos los activos, o sea, la suma del pasivo más el patrimonio. Y esa va a ser mi estructura, la estructura que tiene la deuda. Y igual hago para la estructura que tiene el patrimonio, que entonces va a ser el total del patrimonio sobre el total de los activos para tener el mismo referente. Estos dos, pues obviamente si los sumo me tiene que dar el 100%. Aquí en la parte de abajo constatamos que está dando el 100%. Y ya con eso puedo calcular el WACC. Recuerden entonces que el WACC tiene dos partes. ¿Cuáles son esas dos partes? La parte del patrimonio, que la parte del patrimonio es la estructura del patrimonio por la tasa de oportunidad del inversionista. En este caso, entonces, vamos a coger la estructura del patrimonio y la vamos a multiplicar por la tasa de oportunidad del inversionista. Y eso nos da la primera parte. Y dijimos que la segunda parte no le iba a dar. El costo promedio ponderado de la deuda, eso lo vamos a multiplicar porque le vamos a sacar la parte tributaria 1 menos la tasa impositiva, y esto lo vamos a multiplicar por la estructura de la deuda. Y eso nos da esta cantidad. Aquí voy a revisar nuevamente la tasa de oportunidad del inversionista por la estructura del patrimonio, y en la segunda parte la deuda, el costo de la deuda descontándole la parte tributaria, y eso multiplicado por la estructura de la deuda. Muy bien. Entonces, como WACC, ¿qué vamos a tener? Que como WACC, esto va a ser la suma de estos dos términos. Entonces ya tengo que mi WACC es del 18.15%. Ese 18.15% quiere decir que cualquier proyecto que yo haga, si está por debajo del 18.15, es porque entonces estoy perdiendo valor en el tiempo, estoy bajando el valor de la empresa en el tiempo. Mientras que si yo tengo un proyecto que me dé mucho más del 18.15, entonces aquí sí estaríamos hablando de estamos generando valor para la empresa. Pero obviamente este WACC, vuelvo y repito, este WACC es calculado con estos datos que supusimos, con las obligaciones de corto plazo que estaban a una tasa, con las obligaciones de largo plazo que estaban a cierta tasa, que suponíamos que la de corto plazo era más costosa que la de largo plazo, porque la de corto plazo generalmente es por desorden financiero en la empresa, la de largo plazo es algo que ya se tiene planeado, o simplemente la estabilización del desorden del corto plazo. También pusimos algo aquí que es la tasa de oportunidad, que también decíamos que se puede calcular si usted no tiene los datos, si de pronto el inversionista no tiene los datos, pero que también decíamos que generalmente el inversionista sí tiene ese dato. El inversionista sabe cuánto quiere ganar en cada inversión que hace, pero que en caso de no tenerlo o en caso de quererlo corroborar, pues se puede implementar la tasa mínima de retorno requerida, que con eso se calcula pues la tasa de oportunidad que tiene un inversionista, que para eso les recuerdo pues que se utiliza la tasa libre de riesgo, que se utiliza la prima de mercado, que es la tasa de mercado menos la tasa libre de riesgo, eso multiplicado por una beta, que esa beta es cómo se comporta la empresa con respecto al sector, o con respecto pues a la economía. A esa fracción pues hay que sumarle el riesgo país, hay que sumarle la prima por tamaño, hay que sumarle otros factores que pueden estar ahí incluidos, la devaluación o revaluación que tiene el peso con respecto a otra moneda, bien sea el dólar u otra moneda, y que con eso pues se saca el dato como tal, que les decía que en la práctica el empresario ya conoce de verdad su número y sabe cómo lo puede incrementar muchísimo más. Entonces ya luego de sacar este WACC, pues ahí ya sí puedo empezar a decir que quiero sacar la rentabilidad del activo neto. Y dijimos que para sacar la rentabilidad del activo neto necesitamos la WODI. ¿Y qué dijimos que era la WODI?
la BODI dijimos que era la utilidad antes de activos, perdón, la utilidad antes, la utilidad operacional, que en este caso es 154.20, y a ese de una vez le íbamos a descontar la parte tributaria, que aquí tenemos la parte tributaria que es el 35%. Cogemos la utilidad operacional y a esa utilidad operacional le sacamos de una vez los impuestos, le descontamos de una vez los impuestos. Y decimos que la BODI es de 100.23. Y decíamos que la rentabilidad del activo neto era la BODI sobre los activos netos de operación. Entonces aquí voy a calcular los activos netos de operación. Y los activos netos de operación dijimos que iba a ser todo lo que es el pasivo más el patrimonio y le íbamos a restar únicamente los proveedores. ¿Y que por qué hacíamos eso? Porque los proveedores es la única fuente que se financia sola. De resto, si es financiado bien sea por una entidad o bien sea por, por unos socios. Entonces, por eso sacábamos que el activo neto de operación íbamos a sacar a los proveedores. Y me da que el activo neto de operación es 3.994 y con eso entonces calculábamos la RAN que iba a ser la BODI sobre los activos netos de operación y me daba el 2.51%. Entonces, si pueden ver, adicional a tener los inductores operativos o el tema operativo para corregir, porque miren que la palanca de crecimiento no mejora. Aquí en la rentabilidad del activo neto, miren que está por debajo del costo de capital o WACC o costo promedio ponderado de capital. Con esa sola instrucción, entonces sabemos que la empresa no está generando valor, que de hecho está destruyendo valor. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer para empezar a mejorar este indicador? Pues obviamente tiene que hacer una utilidad operativa más atractiva para que este numerador le dé mucho más. Tiene que empezar a salir de muchos activos que tal vez en este momento no son rentables para la compañía, y eso pasa en muchas empresas que en algún momento fueron industriales y entonces compraron grandes terrenos, compraron grandes maquinarias que muchas veces al día de hoy ya ni utilizan porque ya tienen otro esquema de trabajo, pero se quedan con esos activos ahí rodando. Entonces ahí es cuando uno empieza a mirar que de pronto hay activos ociosos dentro de las compañías. Entonces ahí es cuando hay que entrar a recomendar, venda por favor este terreno, venda este edificio que usted tiene acá, pero que ahí no tiene ninguna operación de la empresa. Así, esas son las recomendaciones que uno va haciendo para que la utilidad operativa vaya aumentando y para que los activos netos de operación vayan disminuyendo, porque obviamente entre pues, en, pues que si el denominador es más bajito, pues obviamente la cantidad nos va a dar más alta, y que si el numerador es más alto, pues obviamente la cantidad también nos va a dar mucho más alta. Entonces miren que acá estamos destruyendo valor, pero aquí voy a revisar porque recuerden que yo dije que esto se medía también con respecto a los años, ¿cierto? Entonces que ojalá aumentara de un año a otro. Vamos a ver, pues ya sabemos que estamos destruyendo valor, vamos a ver si este valor lo venimos destruyendo año tras año. Entonces para eso voy a sacar este mismo indicador, pero para el año 1. Y entonces dijimos, voy a calcular nuevamente la BODI, que la BODI dijimos que iba a ser la utilidad operacional sobre perdón, sobre no, por, le vamos a descontar de una vez la parte tributaria, que está por acá, 35%. Muy bien. Y los activos netos de operación, que dijimos que iba a ser
total pasivo más patrimonio, menos lo que le debiésemos a proveedores. Y eso nos va a dar una RAN en el primer año del 6.72. Entonces miren que si vemos el del año 1 con respecto al del año 2, ahí seguimos destruyendo mucho valor. O sea, miren que esta empresa en este momento está destruyendo muchísimo valor, y tiene que empezar a hacer un plan estratégico para poder recuperar esto, porque si no, en cualquier momento, y eso le pasa a muchísimas empresas aquí en Colombia, se empiezan a quebrar, porque no tienen claro toda esta terminología, que puede ser muy sencilla o muy compleja, pero que no hacemos absolutamente algo para corregir esa situación. Entonces aquí, pues como podemos ver, miren que está destruyendo valor y que año tras año viene destruyendo muchísimo más valor. Recuerden que los comentarios que ustedes vayan a poner al respecto, lo hacen pues en su documento. Em, Aquí con respecto a esto, miren que si bien la empresa que se puso en el trabajo no tiene deuda, eh, puede que la empresa que usted sí esté trabajando sí tenga deudas. Entonces pregunte por cada una de las deudas que tenga para que podamos sacar el costo promedio ponderado de la deuda, que es el dato que sacamos aquí. Entonces miren que estos cálculos en sí son muy sencillos. Lo más bonito de esta labor es cómo usted le va dando recomendaciones al empresario para que el empresario pueda poner su empresa mucho más bonita y pueda inclusive en algún momento salirla a ofertar en el mercado de valores o irla a ofertar a inversionistas que quieran participar de la empresa que se tiene. Entonces, con esto pues vamos dando por terminado la clase práctica, donde pudimos calcular el WACC, que miren todo lo que realizamos para calcular el WACC, que tampoco es tan complejo de calcular. Obviamente si lo hacemos de una manera académica es muchísimo más complejo de calcular, porque recuerden que la tasa mínima de retorno requerida, que es esto de acá, se puede calcular académicamente, y eso implica pues eh, otro repaso pues de cómo es que se hace, cómo es que se calcula pues como tal esa tasa. Eh, Estuvimos revisando cómo se saca la estructura tanto de la deuda como del patrimonio, y calculamos la rentabilidad del activo neto de operación, que obviamente sacamos como resultado que la empresa está destruyendo valor año tras año. Entonces espero que este ejercicio les siga ilustrando sobre lo que deben hacer, sobre las plantillas que estamos, el que quiera ir montando plantillas, para que vaya revisando cómo hace este trabajo. Les agradezco mucho, que tengan y que les vaya muy bien, que tengan una excelente noche. Hasta luego.